Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Expatriadas Podcast. Somos Sole y Eli, dos uruguayas viviendo en el exterior. Hola Sole, buen día. Hola, buen día, buenas tardes para todos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es, creo que lo mencionamos en algún momento, pero bueno, esta vez lo vamos a hablar más que nada del tema de lo que sucede con los que quedan en el país de origen, y estos son los amigos, ¿no? Sí, En otros episodios estuvimos hablando de las amistades que uno hace cuando emigra, en los diferentes lugares donde va viviendo, y lo difícil que es por momentos hacer amigos siendo inmigrante. Y bueno, nunca habíamos hablado de lo que significa eh, lo que pasa en realidad con aquellos amigos, aquellas amistades que quedaron en el país de origen, ¿no? Aquellos vínculos que teníamos, círculos de contención, por así decirlo, que teníamos en nuestro país de origen y que una vez que nos fuimos, y principalmente cuando nos fuimos por muchos años, en muchos casos, no digo en todos obviamente porque cada persona es diferente, pero como en sí. muchos casos estos vínculos son difíciles de sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿es posible mantener amistades, o sea, sostener amistades a base de recuerdos? ¿Vos qué pensás, Sole? Y, y bueno, mira, o sea, primero que nada quiero contar un poquito mi experiencia. Yo tengo mis amigas desde los 3 años de toda la vida, que las adoro, mis amigas de Uruguay, pero es verdad que cuando yo volví a Uruguay, son mis amigas, tengo pila de confianza y demás, pero al vivir fuera del país de origen, uno se pierde de muchas cosas. Y, Y en ocasiones yo me sentía un poco perdida porque no sabía qué era lo que había pasado en estos 3 años que no vivo en Uruguay. Em, si bien la relación, los lazos de amistad siguen intactos, hay muchas cosas que uno se pierde y que por momentos te hace sentir como que no sos parte, ¿no? De esa historia que ellas vivieron por reuniones, por comida, por momentos que se juntaron y que uno se lo pierde. Entonces, yo creo que de recuerdo no se puede vivir, porque de repente lo que hablábamos anteriormente, Eli, es que uno tenía una idea de la amistad antes de irse. Por ejemplo, en tu caso, que te fuiste muchísimos más años que yo hace 3 que vivo fuera, y cuando volvés todo está cambiado, te perdiste, como yo comentaba ahora, de muchas historias, de muchas experiencias juntos y te sentís, em, no digo la mayoría de las ocasiones, pero en muchas de las ocasiones como que ya no perteneces a ese grupo o como que ya no seguís siendo tan amigo como vos pensabas que eras, ¿no? Exactamente. Viene a ser como también, ya tanto que se habla, ¿no? De la romantización, ¿no? De que cuando estamos viviendo en el exterior se romantiza mucho el volver al país de origen, y que muchas veces, estando en el país de origen, se romantiza mucho la emigración, ¿no? También hay un componente en todo esto que es la romantización de las amistades que dejamos en el país de origen, ¿no? O la romantización de la amistad, por así decirlo. Y muchas veces nos pasa de que principalmente cuando hemos tenido amigos, como vos decías, Sole, amigos que nos vieron Sí. crecer, amigos que hemos tenido por muchos años, que crecimos juntos prácticamente, ¿no? Y que después nuestras vidas tomaron diferentes caminos, ¿no? Eh, Sí. es muy difícil, no digo que imposible, porque bueno, a alguien quizás le pasó. Si les pasó, por favor, cuéntenoslo en los comentarios o nos pueden enviar un mensaje en nuestras redes, nos gustaría saberlo. Em, si les pasó de que han mantenido exactamente sus vínculos de la misma forma que cuando vivían en su país de origen, ¿no? Los vínculos de amistad. Porque es muy difícil, por más de que uno no lo quiera, con el tiempo, con el paso del tiempo,
se va perdiendo el contacto, por más de que al principio uno tenga contacto y hayan videollamadas y mensajes y cosas, pero es como decías vos, Sole, o sea, uno se va perdiendo mucho del día a día y de vivencias que los amigos que quedaron en el país de origen sí transitan juntos y que uno en el exterior también va viviendo otras cosas y que ellos tampoco están presentes en el día a día de uno en el exterior. Sí, eso Entonces, también. exacto, entonces es la falta nuestra en la vida de ellos y la falta de ellos en la vida nuestra también afuera, ¿no? En el exterior. Entonces, todo eso hace que capaz que si uno emigra por 1 o 2 años o quizás 3 en algunos casos, capaz que no pasa nada, pero bueno, todo va también en el tipo de personalidad de cada uno, ¿no? Y cómo cada amigo vaya también tomando todo eso, ¿no? El tema de que haya un amigo que se haya ido del país y cómo lo va a tomar y cómo después va a recibir a ese amigo en el caso de que el amigo vuelva, ¿no? Pero a lo que voy es que no me quiero ir mucho por las ramas, pero que muchas veces pasa que quizás cuando uno se va por pocos años no hay tanta diferencia, pero cuando uno ya se va por muchos años, eso ahí sí cambian muchas cosas, principalmente cuando la vida de los amigos que quedaron en el país cambian, muchos se convirtieron en padres, han pasado cosas en sus vidas, quizás que ha habido un antes y un después en sus vidas, por ejemplo, cambios profesionales, cambios de todo tipo, ¿no? Cambios familiares. Y a su vez nosotros también sufrimos cambios cuando estamos en el exterior. Entonces, llega un momento de que uno, obviamente el cariño está siempre ahí, porque el cariño de los amigos que crecieron con uno es un cariño que no va a desaparecer, porque por eso mismo, ¿no? Por todas las vivencias compartidas juntos, eh, todos esos años compartidos y tantas historias que cada vez que uno se junta con sus amigos de toda la vida, siempre salen esos cuentos, ¿no? Y eso es lo lindo de volver a reencontrarse con estos amigos para Sí, compartir para recordar. anécdotas, para recordar y para reírse y para pasar un buen rato, ¿no? Pero después, ¿qué pasa con la amistad del día a día? Cuando ya te juntaste, cuando ya te pusiste al día, digamos, y después qué, ¿cómo se sostiene esa amistad? Ahí creo que en muchos casos es cuando empieza ese vacío de lo que vos contaste con tus amigas, Sole, de que en la diaria uno se siente perdido. ¿Por qué? Porque en la diaria se tratan cosas y temas en el grupo de amigos que quizás uno obviamente se los perdió, que uno no sabe qué pasó, han pasado un montón de cosas que uno no se enteró estando afuera, de muchas sí se entera, pero de muchas otras no. Estoy hablando de la diaria, ¿no? De la diaria que uno se pierde y que bueno, y que es muy importante reconocerlo, de que va a llegar un punto de que en realidad ese tipo de amistades se van a sostener más que nada por recuerdos y no por un día a día sólido, ¿no? Es como que llega un momento que uno cuando quiere intentar recuperar ese tipo de amistad, por ejemplo, al volver al país de origen, se encuentra como que ya hay más que una brecha, ¿no? Que lo separa. Y no se trata de porque uno se fue del país y que uno, bueno, no sé, no, yo me siento diferente porque me fui del país. No, se trata simplemente que puede pasar incluso en el mismo país, una persona que se mudó a la otra punta del país y ya no estuvieron en contacto como antes y también se pierde. O sea, es un tema de distancia, sea en el mismo país o en otro país. La distancia en la amistad hace que llegue un momento que esa amistad se sostenga solamente por los recuerdos lindos de los tiempos vividos juntos, pero quizás son tiempos que ya en el hoy ya no nos representan. Entonces ahí surge una especie de sentimiento extraño, ¿no? Porque por un lado está el cariño y la nostalgia por esos amigos y por otro lado está ese vacío de reconocer que en realidad esa amistad como que se perdió. O sea, o Y que bueno, no se pero perdió, pero que se quedó en el tiempo, ¿no? también puede ser que esa amistad se, se modifique. No es la amistad que teníamos antes. No es la amistad que teníamos antes porque de repente en tu caso, Eli, vos te fuiste y eras, o sea, tenías otra edad, ellos tenían otra edad también tus amigos
y vivían otras cosas como más salidas. Ahora que todos tienen familia, se quedan más en sus casas también. Entonces cambió como la manera de ellos de vincularse, pero no solo por esa persona que se fue al extranjero, sino en general. Pero uno llega, como vos decís, con esa ilusión de encontrar a los mismos amigos que dejó en la misma sintonía que dejó de repente. Exacto, exacto, sí. Y todo cambia porque, como bien decís, Sole, o sea, se van convirtiendo en padres, van teniendo hijos, además de eso, crean nuevas amistades también, tienen También. otros círculos de amigos que uno no conocía cuando vivía en el país de origen. Entonces se encuentra con que los amigos a su vez están en otra, porque ya tienen otros amigos, otras actividades. Entonces, uno a veces queda como medio colgado ahí, ¿no? Y por eso es como, es ese sentimiento, ¿no? De que uno siente que la amistad que se tuvo en un momento está, digamos, sostenida por recuerdos, por cariño, por supuesto, cariño mutuo, porque uno siempre va a querer a esos amigos siempre van a tener un lugar en su corazón, pero ya no se sostienen en el día a día de las personas que somos, tanto nosotros como nuestros amigos, ¿no? De las personas que son hoy por hoy, que somos hoy por hoy, esa amistad ya no se sostiene. Y sí, las amistades van mutando y eso es un golpe bastante fuerte para un inmigrante cuando vuelve a su país de origen, porque uno en su interior, por más que teóricamente entienda que todo cambió, que las personas crecieron, que tienen diferentes rutinas y demás, en tu interior querés llegar a ese país que dejaste, con la Claro, gente en la misma situación, porque eso era lo que a vos te hacía feliz. claro, claro. Sí, o sea, no sabemos en realidad si eso era realmente lo que nos hacía feliz o era lo que hablábamos en el episodio anterior, o era el recuerdo que nos mantenía Bueno, en el también. exterior, ¿no? Era el recuerdo que nos hacía sentir felices cuando estábamos extrañando en el exterior, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Una cosa de la otra, porque que uno se haya agarrado de esos recuerdos para sobrevivir, digamos, en el exterior, en un ambiente totalmente diferente, no quiere decir que uno estaba 100% feliz acá tampoco, ¿no? O sea, en general sí, por supuesto, porque también uno, si decide volver, es porque tiene en la balanza, la balanza, digamos, se inclina más para lo positivo, ¿verdad? Si no, uno Sí. ni pensaría en volver, por supuesto. El tema está en que muchas veces uno congela las cosas en su cabeza cuando está en el exterior y es tal cual, o sea, uno espera regresar y que y que todo esté así, de esa misma forma. Y claro, al chocarse con la realidad y al ver que ya no es lo mismo, o sea que muchas cosas han cambiado, ahí es cuando uno se da cuenta, primero que nada, del paso del tiempo, cómo la vida cambia, porque muchas veces el que se va, o sea, cuando nos vamos del país, es como que perdemos la noción del tiempo un poco, porque es como que nosotros estamos con toda la novedad de las cosas del país nuevo, la supervivencia, ¿no? Que lo hemos hablado en tantos episodios, lo de sobrevivir, conseguir un trabajo, tener todos los papeles en regla, migración, esto, lo otro, que se van pasando los años, uno después se hace su rutina en el exterior y claro, después muchas veces es ese contraste cuando, o sea, porque no es lo mismo venir de vacaciones al país de origen que volver a vivir al país de origen después de estar varios años, ¿no? Entonces ahí es cuando uno ve realmente el paso del tiempo, ve, o sea, se da cuenta de todos los años que pasaron, todas las cosas que pasaron en que uno no estuvo, y ahí es el momento de, bueno, de hacer o sea, de reinventarse, digamos, en el país de origen nuevamente, ¿no? Siendo ese híbrido que hablábamos la otra vez, que es una mezcla de culturas, ¿no? Porque desde el momento que uno se va, pasa a tener mezcla de culturas, ya no tiene solo la cultura del país de origen, ¿no? Yo tengo un tío que siempre decía que cuando vos volvés a tu país de origen,
sentís un poco eso de que, de que sos un inmigrante en tu país de origen, porque ya eso es lo que hablamos de las amistades, ya las amistades están como en otra sintonía, que es lo normal, Claro, pero están en otra sintonía. Vos venís como lo que vos decías, Eli, venís con la mezcla de culturas, en algún punto te comportás o tenés costumbres diferentes al resto, a las que solías tener en tu país de origen. Entonces, sos claro. como un poco distinto, Sos ¿no? distinto, Entonces, exacto. entonces Sí, tenés como que no te digo de cero, pero hay también como un volver a empezar, a sí. conocer gente, a Por ver cómo se eso, maneja nuevamente el mercado laboral. exacto. No es fácil tampoco. Exacto. Y en el tema de amistades también es empezar de cero en muchos casos, porque uno obviamente que no quiere decir que pierda las amistades de siempre, pero esas amistades cambian, ya no son lo mismo y hay que reconocerlo. O sea, porque muchas veces uno se agarra, se quiere agarrar, aferrar a esas amistades cuando internamente uno ya se siente diferente, ya siente que la amistad es diferente y que hay un gran cariño, pero no una amistad de esas que se comparten en lo cotidiano, digamos, ¿no? O seguidamente, ¿no? Con esa afinidad que te hace que quedes más seguido con una amiga para verla, por ejemplo, esas cosas que te nacen del corazón con alguien con el que sí tenés afinidad cuando te pasa que con tus amigos de toda la vida ya no tenés esa necesidad, ahí es cuando te das cuenta de que la amistad cambió, ¿no? De que las prioridades cambiaron, las amistades cambiaron, tus amigas de toda la vida tienen otras amigas también, vos también tenés otros amigos que dejaste quizás en el exterior y que también los extrañas cuando volves a tu país de origen. Entonces son como muchos matices, ¿no? Bueno, que hay que tener en cuenta y por eso creo que es muy importante siempre el hecho de que existan comunidades para personas que han emigrado o que están viviendo en el exterior. Para mí es muy importante eso, ¿no? Tener una presencia eh, de comunidad, de armar actividades, de hacer actividades que incluya gente que está más o menos en la misma onda que uno, de que está perdida en el país de origen porque volvió y no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar. ¿No? Creo que sería muy útil hacer algo de eso y que quizás en algún momento lo podamos hacer, ¿no? Sole, capaz que podamos iniciar alguna actividad en algún momento, aunque sea online o presencial y online, o algo que pueda ayudar a toda la gente que le Sí, ha a pasado más o contactarse. menos como a nosotras. Claro, Mm. que se pueda armar comunidad, que se puedan armar amistades, que haya gente que pueda conectar dentro del grupo y que se vayan generando vínculos, ¿no? Con gente que está pasando más o menos por el mismo proceso de vida, ¿no? Por así decirlo. Sí, sería una buena idea. Y lo que vos decís también, Eli, es importante cuando uno vuelve, toma la decisión de volver al país de origen, es anotarse en actividades sociales, más allá de que no hayan vivido la misma situación que nosotras como inmigrantes, regresadas al país de origen, pero em, es importante también hacer lo mismo que hicimos con el país que emigramos, empezar de cero socialmente para Claro. ver cómo se mueven las amistades de nuevo, conocer gente nueva. Eso va a ayudar mucho también a la autoestima y estabilizarse nuevamente en el país de origen, que no es nada fácil. Exacto, estar abierto, como bien dijiste, Sole, estar abierto de la misma manera que estuvimos abiertos al hacer amigos cuando emigramos, bueno, hacerlo de nuevo, o sea, pero al regresar al país de origen, hacerlo de nuevo, ¿no? No cerrarse a que tienen que ser siempre los Aquellos mismos amigos. amigos, claro, abrirse a que quizás puedan surgir otras amistades en el país de origen y quizás conocer gente que también haya emigrado y que también esté de vuelta y que también quiera hacer nuevos amigos, ¿no? Creo que eso es muy importante y nos puede ayudar mucho
también a eso, ¿no? A no sufrir tanto ese choque del paso de los años y el paso del tiempo y de que muchas veces y en muchas oportunidades las amistades son, o sea, ya se han distanciado, digamos, ¿no? Y que uno puede recuperarlas, obviamente, pero ya no va a ser de la misma forma, porque obviamente el tiempo también ha hecho su trabajo, ¿verdad? Entonces, Exacto. sería un pensamiento muy infantil también pensar de que todo va a seguir igual, pero Ujú. sí es algo que uno como inmigrante muchas veces lo piensa, ¿no? Porque se quedó Sí, como porque es el recuerdo. congelado en el tiempo, exactamente, por eso Es el decíamos. último recuerdo que tuvimos de cómo nos llevamos con Exacto, nuestros amigos, de las actividades que hacíamos en nuestro país. Entonces, exacto, claro, ese es el recuerdo que nos queda y es con lo que nuestra mente juega. Ay, qué lindo volver para hacer, no sé, el asado con mis amigos los sábados de noche. exacto. Y quizás pasaron 20 años y volvés y tus amigos están todos casados, no se juntan más, se pelearon, o cada uno Claro, con su rutina familiar y no se juntan más. Y en tu recuerdo, lo último que viviste fue eso. Y bueno, las cosas lindas es lo que quedaban, ¿no? Y el shock de no encontrar lo mismo puede ser muy fuerte. Por eso lo que hablamos de vincularse en actividades sociales es muy importante y conocer gente nueva, también ayuda un montón. exactamente. Y también, bueno, si a alguien le interesa el tema este, ¿no? De empezar a formar una comunidad, o sea, crear actividades, ya sea, bueno, en el lugar donde estemos, ¿no? De juntarnos, de crear actividades entre nosotros o de hacer cosas también online, ¿no? Reuniones en las cuales podamos hablar quizás por 1 o 2 horas de temas que nos van pasando, ¿no? Ya sea al volver o al estar en determinado país. Si les interesa eso, podrían también contactarnos y hacernos saber si, bueno, si les gustaría quizás hacer algo así. Tenemos un correo electrónico que es podcastexpatriadas@gmail.com, que bueno, nos pueden también mandar un correo electrónico si se Bien. quieren comunicar con nosotras. Pero bueno, la idea está de poder empezar a generar algo más que lo que sea el podcast y bueno, y ser también si pudiera hacer algo en vivo, también con gente para conocernos y para intercambiar ideas, eh, sería ideal, porque el tema de la amistad es siempre importante, por más que uno vaya aumentando su edad, siempre las amistades son importantes y es siempre bueno también crear nuevos vínculos, ¿no? O sea, crear nuevas amistades. Es súper importante y nos hace bien, ¿no? Sí, y o sea, si en algún momento hacemos esto de la comunidad, que sí me parece muy útil, nos vamos a dar cuenta o se van a dar cuenta que todos pasamos por lo mismo, como inmigrantes, como retornados, Exacto. todos tenemos los mismos sentimientos, todos pasamos Todos. por las mismas situaciones, más, menos, un poquito mejor, un poquito peor, depende con los ojos que se miren, Sí. pero todos tenemos los mismos sentimientos, extrañamos las mismas cosas. Y está bueno también eso, hacer comunidad y apoyarnos y contarnos y desahogarnos un poco. Exacto. Y tener también ese espacio para poder hablar, ¿no? Que muchas veces nos pasa que ya sea al haber regresado a nuestro país de origen o al estar en otro país, nos pasa eso, ¿no? De querer tener un espacio para hablar con otra gente, para compartir vivencias, y que a veces uno no lo tiene, no tiene con quién hablar, no tiene con quién expresar sus ideas o sus vivencias. Y bueno, estaría bueno hacer este tipo de, de actividades, ¿no? En las cuales nos podemos escuchar todos, podemos aprender los unos de los otros y bueno, y generar amistades, ¿no? Eso estaría buenísimo. Así que nada, como siempre les decimos, nos gustaría conocer sus historias también, si han pasado por esto, que creemos que sí, porque como bien dijo Sole, todos más o menos hemos pasado por las mismas situaciones. Estaría buenísimo que, bueno, que nos hagan llegar sus opiniones y bueno, y si les interesaría también participar en este tipo de actividad, sería buenísimo.
Así que, bueno, nada, queríamos dejarlos con esa reflexión, ¿no? En cuanto a las amistades y bueno, y poner en la balanza, o sea, ser honestos y ver cuándo una amistad se está sosteniendo porque se sostiene de verdad o cuando una amistad se está sosteniendo solamente a base de recuerdos, ¿no? Así Exacto. que ese sería el episodio de hoy, ¿no? Sole, no sé si vos querés agregar algo más. No, nada más, eso, con eso dijiste todo, Eli. Recuerden eso, que nos pueden contar sus experiencias, nos encantaría que nos cuenten, que nos comenten. Nos pueden escuchar en YouTube, en Amazon, en Apple Music y también estamos en Facebook, Instagram y TikTok, Y en Spotify. Spotify, exactamente. Exacto. Así que bueno, los esperamos entonces la semana que viene para otro capítulo, otro episodio. Y bueno, les mandamos un beso grande, cuídense y ya saben, cualquier cosa, estamos en contacto, ¿sí? Un beso grande para todos y gracias.